Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo 28, que se trata sobre mm, heridas o lesiones en la cara y el cuello. Entonces, emergencia, atención médica de emergencia. La emergencia, bueno, ¿cómo? El cuidado de las emergencias de las lesiones de los tejidos blandos en la cara y el cuello es el mismo que el tratamiento de las lesiones de tejidos blandos en otras partes del cuerpo. Debe evaluar primero el XABC, ya sabemos que es hablando del sangrado, ¿no? Y ahí nuevamente ABC, ¿sí? Primero, si hay sangrado, ¿no? Porque eso puede eh, poner en peligro la vida. Y atender cualquier amenaza vital. Recuerde también seguir las precauciones estándar en todos los casos, en todos, no hay ninguno en el que no. En ausencia de sangrado que ponga en peligro la vida, el primer paso es abrir y limpiar las vías respiratorias. Primero, eso es mandamiento. Asegurar y mantener las vías respiratorias abiertas es primordial. Recuerde que la sangre que drena hacia la garganta puede producir vómitos y obstrucción en las vías respiratorias, por lo tanto el paciente puede necesitar succión frecuente. Evite mover el cuello si sospecha que el paciente puede haber sufrido una lesión en la columna cervical. Utilice la maniobra de empuje mandibular para abrir las vías respiratorias del paciente y luego succione la boca. Una vez ya saben que esta maniobra de empuje mandibular se llama Chin Lift Maneuver. No, es chin y el jaw es el de acá. Este sería jaw thrust maneuver, el de acá, que empujan las mandíbulas desde esta zona, desde acá, no sé si se alcanza a ver, pero desde acá, empujan hacia afuera. Sí, porque si tiene fractura mandibular, puede ser por acá, y relajada, uy, qué dolor de ahí. Va a ser peor. O sea, la idea es mejorar, a pesar de que su situación sea horrible, la idea es mejorar, no empeorar, ¿no? El chin lift maneuver y el jaw thrust maneuver. Utilice la maniobra de empuje mandibular para abrir las vías respiratorias del paciente y luego succione la boca. Una vez que se logre la restricción del movimiento espinal, puede inclinar al paciente o respaldo hacia un lado para permitir que la sangre o el vómito salgan de la boca en lugar de que se acumule en la faringe y obstruir las vías respiratorias. Ya sabemos, la faringe es todo, ¿no? Controla el sangrado aplicando presión manual directa con un apósito seco y estéril. Utilice una gasa enrollada alrededor de la cabeza para sujetar el apósito compresivo en ese lugar. No aplique presión excesiva si existe la posibilidad de una lesión craneal subyacente por fractura. Cuando una lesión expone el cerebro, ojo u otras estructuras, cubren las partes expuestas. Hay que cubrir las partes expuestas y se cubren con un apósito húmedo o estéril. A ver, ojo, cuando una lesión expone el cerebro, ojo u otras estructuras, hay que cubrir las partes expuestas con un apósito húmedo y estéril para protegerlas de daños mayores. Ok, para lesiones en sí la piel no está rota. Aplique hielo o una compresa fría localmente para ayudar a controlar la hinchazón de los tejidos magullados. Aquí está el ejemplo, pero quiero señalar esto. Que dice, cuando una lesión expone el cerebro, ojo u otras estructuras, cubrir las partes expuestas con un apósito húmedo y estéril para protegerlas de daños mayores.
Utiliza una gasa enrollada alrededor de la circunferencia de la cabeza para sujetar el vendaje de presión en el lugar. En caso de lesiones en los tejidos blandos alrededor de la boca, revise siempre si hay sangrado dentro de la boca. Las fracturas dentales, como lo comentaba anteriormente, y las laceraciones en la lengua pueden causar sangrado profuso y obstrucción de la cavidad bucal superior en las vías respiratorias. A menudo el paciente tragará la sangre de las laceraciones dentro de la boca, por lo que la hemorragia puede que no sea evidente. También debe inspeccionar el interior de la boca para detectar sangrado y lesiones ocultas en pacientes que han sufrido un traumatismo facial. Recuerde que los pacientes ingieren cantidades significativas de sangre y son propensos al vómito. Como este tiene, el mínimo tiene fractura mandíbula en el maxilar superior. Mínimo, porque con este golpe también mínimo tiene que tener una fractura en la mandíbula inferior. Y vea cómo tiene quemados los labios. Ya sea, o esto parece quemado o es sangre. Parece como quemado. O sea, quemado seguramente del golpe contra el manubrio o no sé. Las lesiones de tejidos blandos alrededor de la boca pueden estar asociadas con sangrado profuso dentro de la boca y obstrucción en las vías respiratorias. Ah, ok, sí, no estaba al 100% equivocado. A menudo los médicos podrán injertar un trozo de piel avulsionada en la porción adecuada. Por esta razón, si encuentran partes de piel avulsionada, o sea, que sea avulsionada, que se desprendió, no se les olvide que en inglés avulsed skin, que se hayan separado, envuélvalas en un apósito estéril, colóquelos en una bolsa de plástico y manténgala fresca. Nunca coloque el tejido directamente sobre el hielo, ya que la congelación causará más daño al tejido y lo inutilizará. Entregue la bolsa etiquetada con el nombre del paciente al departamento de emergencia junto con el paciente. En muchas lesiones de avulsión, la piel todavía estará adherida en una solapa suelta. Coloque la solapa en una porción lo más cercana posible a lo normal y mantenerla así. Coloque un apósito seco y estéril. Los pasos ayudan. Ok. Coloque la solapa en una porción más cercana posible a lo normal y mantenerla así. Coloque un apósito seco y estéril, que no se olvide esa parte. ¿Okay? Estos pasos ayudarán a aumentar las posibilidades de que el paciente recupere su apariencia normal. Después de esta lesión, pues fue pucha. En Colombia se ven peores. Bueno, si la piel avulsionada todavía está adherida, coloque el colgandejo en una posición más cercana posible a lo normal y mantenerla así. Coloque un apósito seco y estéril. Emergencia médica. Bueno. Cuidados médicos para heridas específicas. Sería acá. O atención médica de emergencia para lesiones específicas. Lesiones en los ojos. Esta muchacha que tiene. Parece no no es igual. Uno está más grande que el otro. Las lesiones oculares son comunes particularmente en deportes. Una lesión ocular puede producir complicaciones graves de por vida, incluida la ceguera. El tratamiento de emergencias minimizará el dolor y puede ayudar a prevenir una pérdida permanente de la visión. En un ojo normal y sin lesiones, todo el círculo del ojo del iris es visible. Las pupilas son redondas y generalmente iguales en tamaño y reaccionan por igual cuando se exponen a la luz.
Ambos ojos se mueven junto en la misma dirección al seguir el movimiento del dedo. Después de una lesión, la reacción de la pupila o la forma y el movimiento ocular a menudo se ven alterados. Cualquiera de estas afecciones debería hacerle sospechar una lesión del globo de sus tejidos asociados. Recuerde, sin embargo, en pacientes que están inconscientes o que tienen un significativo estado mental alterado, una pupila normal, las reacciones anormales de la pupila a veces son una firma de una lesión en el cerebro en lugar de la lesión ocular. Normalmente las pupilas son redondas e iguales de tamaño y reaccionan de la misma manera al exponerse a la luz. Las pupilas que se muestran aquí parecen desiguales, sí, totalmente. El tratamiento comienza con un examen exhaustivo para determinar la extensión y la naturaleza de cualquier daño. Realice su examen utilizando las precauciones estándar, siempre, procurando no agravar ningún problema, como ya lo dije. Busca anomalías o afecciones específicas que puedan indicar la naturaleza de la lesión. Por ejemplo, las lesiones contundentes o penetrantes pueden producir párpados hinchados o lacerados. El sangrado poco después de una irritación o lesión puede resultar en un ojo brillante o en una conjuntiva brillante. Un daño en la córnea pierde rápidamente su aspecto liso y húmedo. Uy, pobre señor. Uy, pucha. Tiene sangrado en todo alrededor del ojo. Y este aquí también tiene una lesión en el ojo. Aquí tiene algo clavado. Las lesiones en los ojos fácilmente por hinchazón, sangrado, la presencia de objetos extraños en el ojo. Ok, la primera, la A, son lesiones en los ojos que detecta fácilmente por la hinchazón. La A, la B es el sangrado que ya aquí. Y la última, me pasé muy rápido. Y la otra que es la presencia de objetos extraños en el ojo, este. Uy, no sea pendejo. ¿Cómo es que está muy sensible esto? La conjuntiva, o sea, tienen sangre en la conjuntiva. Ok. Objetos extraños. La protección impide que los objetos grandes penetren en el ojo, en la órbita del ojo que lo rodea. Sin embargo, los extranjeros de tamaño moderado más pequeño, los objetos extraños, diría yo, o los, ¿cómo diría ahí? Ok, los objetos pequeños o moderadamente pequeños y que son extraños en muchos tipos diferentes pueden entrar en el ojo y causar daños importantes. Incluso el objeto extraño diminuto, como un grano de arena sobre la superficie del ojo, la conjuntiva, puede producir irritación grave. La conjuntiva se inflama y se enrojece, una afección conocida como conjuntivitis. ¿Y qué es la conjuntivitis? Inflamación de la conjuntiva. Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva. Itis, ya saben, itis, que es inflamación. Itis, no se les olvide. Inflamación de la conjuntiva, itis. Cuando digan cistitis o un ejemplo con itis, bursitis. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Bursitis es la inflamación de estos músculos de acá. ¿Sí? ¿Bursitis? Bursitis, sí. Es de la bursa.
Inflamación de bursa y tú tienes bursa por todos lados. Es la inflamación de las bursas, pequeños sacos llenos de líquido que actúan como amortiguadores entre los huesos. Así, aquí en esta, es aquí, en las articulaciones, bursitis. Huesos, músculos y tendones, protegiendo las articulaciones. Bueno, todo lo que termina en itis siempre es inflamación. Casi de... ¿No? Sí, pero pone el amarillo, mano. Casi de inmediato el ojo comienza a producir lágrimas para expulsar el objeto. La irritación de la córnea o la conjuntiva provoca un dolor intenso. El paciente puede tener dificultad para mantener los párpados abiertos, ya que la irritación se agrava con la luz brillante. ¡Ja! Por ejemplo, se pone así. Bueno, esto ya es excesivo, pero sí. Es la irritación de un objeto dentro del ojo. La conjuntivitis puede resultar en la presencia de un objeto extraño en el ojo. Uy. Si hay un pequeño objeto extraño sobre la superficie del ojo del paciente, se debe utilizar una solución salina normal, que es una solución para irrigar suavemente el ojo. La irrigación con solución salina estéril eliminará con frecuencia partículas pequeñas y sueltas. Si dispone de una pera de goma pequeña, puede usarla o una vía aérea nasal o cánula para dirigir la solución salina al ojo afectado. Siempre enjuague desde el lado de la nariz hacia afuera para evitar que el material entre al ojo. Después de enjuagar, un cuerpo extraño suele dejar una pequeña abrasión en la nuevamente, que es una abrasión, que es una pérdida o daño de la capa superficial de la piel como resultado del roce o raspado de una parte del cuerpo sobre una superficie áspera o dura. Ya saben, como cuando uno se raspa en la superficie de la conjuntiva. Por esta razón el paciente reportará irritación incluso después de que la partícula haya desaparecido. Siempre es recomendable trasladar al paciente al hospital para una evaluación adicional y asegure la atención médica adecuada para el ojo afectado. La irrigación suave por lo general no eliminará los cuerpos extraños que estén adheridos a la córnea o debajo o en la capa o en una capa debajo del párpado superior. Para examinar la superficie inferior del párpado superior, tire del párpado hacia arriba y hacia adelante. Si detecta un objeto extraño en la superficie del párpado, puede retirarlo con un hisopo húmedo y estéril. Nunca intente retirar un cuerpo extraño que esté pegado a la córnea. ¿Cómo retirar un objeto extraño debajo del párpado superior? PPE o BSI siempre, o sea, guantes. Paso 1. Haga que el paciente mire hacia abajo y sujete las pestañas superiores. Retire suavemente el párpado del ojo. Aquí le están poniendo un copito o un Q-tip encima del párpado y lo que va a hacer es como fold del párpado. ¿Cómo se dice el párpado? En inglés no me acuerdo. Eyelid. Ok, gracias, ¿no? Coloque el aplicador con una punta de algodón en la superficie exterior del párpado superior y de ahí enróllelo. En Colombia a veces los niños suelen hacer esto. Entonces cogen los dedos así y hacen así y se doblan así el párpado. Hay niños que hacen eso y me parece tan impresionante. Yo nunca pude, yo traté, pero nunca pude. Menos mal porque y si no, tire la tapa hacia adelante y hacia arriba, doblándola hacia atrás sobre el aplicador. O sea, jálala y la dobla.
Entonces ya cuando esté así bien abierta, pueden pasar el hisopo o el Q-tip, como lo quieran llamar. Dirá, gentilmente remueva el cuerpo extraño del párpado con moisture, con un húmedo estéril aplicador de algodón, o sea, en este caso como el Q-tip o el copito, como lo conozcan. Indique al paciente que mire hacia abajo mientras sujeta las pestañas del párpado superior con el pulgar y el índice. Separe suavemente el párpado del glóbulo ocular. Coloque suavemente el aplicador con punta de algodón horizontalmente a lo largo del centro de la superficie exterior del párpado superior. Tire el párpado hacia adelante y hacia arriba, lo que hace que se enrolle y se doble hacia atrás sobre el aplicador, exponiendo la superficie interior del párpado. Si ve un objeto extraño en la superficie del párpado, retírelo con cuidado con un aplicador con punta de algodón húmedo y estéril. Los cuerpos extraños que van desde... No entiendo esto en español. Miramos en inglés. Ok. Los cuerpos extraños de un rango de tamaño de un lápiz o de una superficie de metal pueden ser empalados en el ojo. Estos objetos pueden ser extraídos por un médico, o una astilla de metal, básicamente. Su atención consiste en estabilizar el objeto y preparar al paciente para su traslado en su unidad de cuidados intensivos. Cuanto mayor será la longitud del objeto extraño que se observa sobresaliendo del ojo, más importante será la estabilización, evitando daños mayores. Vende el objeto en lugar para apoyarlo, cubra el ojo con un apósito húmedo y estéril y luego rodee el objeto con un protector ocular o con un collarín en forma de rosquilla hecho con gasa enrollada o una pequeña compresa de gasa. Siga los pasos de la habilidad anterior. Por ejemplo, este tipo tiene clavado algo en la córnea. Uy, no se aprende. Parece un garfio con lo que uno utiliza para pescar. Cualquier número de objetos pueden quedar empalados en el ojo, como un anzuelo o una astilla de metal afilada. Esta sí no se ve la astilla, pero pues supongo que debe ser esto, no lo sé, o algo por acá. Pero cuando suceda eso hay que tapar el otro ojo, porque el otro ojo va a querer moverse y la reacción de los dos ojos es moverse y va a seguir lastimando. Bueno, estabilización de un objeto extraño incrustado en el ojo. Primero, hay que hacer como una donita. Para preparar un aro de dona, envuelva un rollo de gasa de 5 centímetros o 2 pulgadas alrededor de los dedos y el pulgar 7 u 8 veces. Ajuste el diámetro separando o apretando los dedos. Cuando ya se tenga la dona, se va a hacer, vamos a tratar de hacer una dona. Retire la gasa de su mano y envuelva el resto en rollo de gasa radialmente alrededor del anillo que se ha creado. O sea, primero lo envuelve así, cuando ya esté, empieza uno a hacer como la forma de la dona. Y ya tenemos la dona. Trabaje alrededor de todo el anillo para formar una dona. Listo. Y aquí se tiene ya el objeto con la dona debajo y además de eso inmovilizado. Por eso es que se tapa también el otro ojo para evitar que se mueva esto y lastime más. Listo. Comience a preparar el aro de dona envolviendo un rollo de gasa de 5 centímetros, 2 pulgadas, circunferencialmente alrededor de los dedos del pulgar, las veces necesarias para formar una capa gruesa de aderezo. Puede ajustar el diámetro interior del aro separando o apretando los dedos.
Retire la gasa de su mano y envuélvala el resto en un rollo de gasa radialmente alrededor del anillo que se ha creado. Trabaje su camino alrededor del anillo hasta que lo haya envuelto completamente y haya terminado la dona. Coloque con cuidado el anillo sobre el ojo del objeto incrustado sin golpearlo. Luego puede estabilizar el objeto con una copa o una barrera protectora sobre él y asegurarlo con una venda enrollada alrededor de la cabeza. Vende tanto el ojo lesionado como el sano para minimizar el movimiento ocular y evitar los daños adicionales al glóbulo, porque cuando el ojo se mueve, el otro también. Trasládelo a un centro médico adecuado para recibir tratamiento. En ocasiones diversas tipos de cuerpos extraños, grandes y pequeños, en particular pequeños fragmentos metálicos, se incrustan completamente en el ojo. Es posible que el paciente ni siquiera sea consciente de la causa del problema. Sospeche de una lesión de este tipo cuando la historia clínica incluya metal, como dice acá, incluya metal, trabaje como un martillar exposición. ¿Qué es eso? Metalwork. Incluyendo metalwork. Incluyendo trabajo, ¿cómo se dice? Metales del trabajo, como el martillar, exposición a las astillas, rechinamiento, limado vigoroso. Lo que está hablando aquí son las astillas prácticamente. Y cuando haya otros signos de lesión ocular, cuando vea o sospeche que hay un objeto incrustado en el ojo afectado, coloque un protector ocular y luego vende ambos ojos con vendajes suaves y gruesos para evitar lesiones adicionales. El vendaje debe estar suficientemente flojo como para mantener el párpado cerrado, pero sin ejercer presión sobre el ojo. Ok, el vendaje debe estar suficientemente flojo como para mantener el párpado cerrado, pero sin ejercer presión sobre el ojo. Esta técnica previene el movimiento simpático. Ok, el movimiento de un ojo que provoca movimiento de ambos, que puede causar daño adicional al ojo lesionado. Este tipo de lesión debe ser atendida por un oftalmólogo con urgencia. Es posible que se requieran radiografías y equipo especial para localizar el cuerpo extraño. Quemaduras en el ojo. Los productos químicos, el calor y los rayos de luz pueden quemar los tejidos delicados como la córnea. A menudo causan daños permanentes. Su función es detener la quemadura y evitar daños mayores. Quemaduras por químicos. Las quemaduras por químicos, generalmente causadas por soluciones ácidas o alcalinas, requieren atención inmediata o de cuidado de emergencia de atención inmediata. Considere enjuagar el ojo con agua o con una irrigación salina estéril. Si no dispone de solución salina estéril, puede utilizar cualquier agua limpia. Uy, no, pues esto ya es una de quemadura. Esa, uy, sí, horrible, mira. Una quemadura en el ojo por productos químicos. O este. Uy. Hijo de puta. Quemaduras por químicos suelen producirse cuando un ácido o un alcalí salpica el ojo. Esta figura muestra una quemadura química causada por lejía. Uy, el primero es quemadura por cloro, mami. Imagínate, sí. Un agente alcalino. Por eso la gente vende ese blanqueador sin, pues, low splash. Low splash, para que no se... Preciso por eso. Un agente alcalino, una solución de un agente alcalino debido a que la lejía puede seguir dejando el ojo incluso cuando está diluida. Ayune.
Ayune, acciones necesarias. ¿Qué? Esa traducción. Una acción rápida es necesaria. Corrijo, mami. Esta es la quemadura por cloro. Esta es la solución. Esta es la quemada por cloro. Y esta es por algún químico. Ok. Esta es por químico y la segunda, esta es por quemadura por cloro. Ok. Pero sí, uy. Qué incómodo. Ya saben, la solución es una mezcla líquida que no se puede separar, filtrándola ni dejándola reposar. Una es la como es solución y la otra es una, ¿cómo es que es el nombre de la otra? Solución y disolvente, se me olvidó cómo es que es. Una es la solución, que eso es una mezcla líquida que no se puede separar, por más solution, sí, esa es la solution. Y la otra, la que sí se puede separar, es la suspensión. Muy bien, bumpa. Pero hay otro tipo de mezcla. Que yo sepa, el libro dice si habla de dos, de la solución y la suspensión. Sí, que la suspensión que son dos que se mezclan, que se agitan y se mezclan nuevamente. La idea es dirigir la mayor cantidad de riesgo, la idea es dirigir la mayor cantidad de solución en riego o agua en el ojo lo más suavemente posible, como la figura que vamos a ver. Dado que abrir el ojo espontáneamente puede causar dolor al paciente, es posible que tenga que forzar la apertura de los párpados para irrigar el ojo adecuadamente. Lo ideal es utilizar una pera de goma o una jeringa de irrigación, una cánula nasal o algún otro dispositivo que permita controlar el flujo. En algunas circunstancias puede que tenga que recurrir a verter agua en el ojo manteniendo la cabeza del paciente bajo un chorro suave de agua. Incluso puede pedirle que sumerja la cara en una olla o una palanga grande con agua y parpadee rápidamente. El párpado afectado, si solo un ojo está afectado, tenga cuidado de evitar que el agua contaminada entre en contacto con el ojo sano. Ok. Así es como se utiliza la cánula nasal, y que el agua caiga. Y para un solo ojo. El agua, ok, que caiga el agua. Y aquí mete la cabeza y parpadea hasta que te ahoga. No, ¿Cuánto tiempo tiene que meter? Hasta que lo tiene que meter el ojo. O sea, en este caso, con la cánula nasal, dice que tú puedes conectar la cánula nasal a una solución salina, como la que uno le inyectan, ¿sí? ¿Y por qué será? Porque cuando es en los dos ojos, entonces las dos cositas que van aquí se pueden poner aquí en esta parte del ojo, de la nariz, y el agua va a caer uniformemente hacia los dos ojos. Y siempre tiene que ser de la nariz hacia afuera, de la nariz hacia afuera. Entonces por eso ponen la cánula nasal aquí y va a irrigar los dos ojos. Entonces toca que mantenga los ojos abiertos el paciente y el agua va saliendo y entonces toca poner una superficie plana. No que esté inclinado hacia un lado o hacia el otro, sino que se esté bien en supine. Y cuando se le pone la cánula y empieza a regar el agua por sí sola va a salir hacia un lado o hacia el otro. En el otro lado, o si es en un solo ojo, tienes que ponerte como si ¿cómo lo explico? Si aquí viene el agua, tengo que irrigar el ojo nuevamente de la nariz hacia afuera para que el objeto salga, no al contrario. ¿Por qué no al contrario? Porque si este ojo está sano, entonces si el objeto que está acá
Si lo hago al otro lado, entonces va a caer al otro lado y qué pendejo. ¿Sí? En este caso, ya es el agua la persona está acostada y lo que le hacen, habla el ejercicio es que tú estás acostado, te abres el ojo así y nuevamente empiezas a regar un solo ojo y que vaya cayendo el agua. Y en este caso, con el que de tu pregunta, precisamente tienes que meter la cabeza, sumerger la cabeza sin que te ahogues, obviamente, y que metas la cabeza, o por lo menos solamente el ojo, la parte del ojo, y empiezas a parpadear rápidamente, sin que el agua contaminada toque el ojo, o bueno, dependiendo de lo que sea que haya caído en el ojo, ¿no? Caiga en el otro ojo, pero empiezas a parpadear rápido para que el solo ojo humecte o moist de el ojo y saque lo que haya caído. Eso es de lo que hablan. Okay. Asegúrese de enjuagar desde el lagrimal interno del ojo afectado hacia el externo. Nunca enjuague desde el lagrimal externo, que esto podría contaminar el ojo sano, como ya lo decía anteriormente. Si la quemadura fue causada por un alcalí o un ácido fuerte, enjuague el ojo continuamente durante 20 minutos. Siga los protocolos locales o consulte con un médico de control médico. En cuanto a si se debe intentar irrigar durante el transporte, permanecer en el lugar hasta que se complete. ¿Qué? En cuanto a si se debe mantener irrigado durante el transporte o permanecer en el lugar hasta que se complete el lavado. Los ácidos fuertes y todas las soluciones alcalinas pueden penetrar profundamente, lo que requiere un lavado prolongado. Recuerde siempre proteger el ojo sano y evitar que el líquido de irrigación entre en contacto con él. Después de haber completado la irrigación, aplique un apósito limpio, seco y cubra el ojo. Transporte al paciente rápidamente al hospital para recibir atención adicional. Si el riego se puede realizar satisfactoriamente en la ambulancia, esto debe realizarse durante el transporte para ahorrar tiempo. Y así se ve esta parte. Quemaduras térmicas. Cuando un paciente sufre una quemadura en la cara durante un incendio, los ojos suelen cerrarse rápidamente debido al calor. Esta reacción es un reflejo natural para proteger el ojo de lesiones adicionales. Sin embargo, los párpados quedan expuestos con frecuencia, se queman. Ya vamos a mirar en la figura siguiente. Las quemaduras en los párpados requieren cuidados altamente especializados. Es mejor brindar un traslado inmediato a estos pacientes sin realizar más exámenes. Sin embargo, primero debe cubrir y cubra ambos ojos con un apósito estéril humedecido con solución salina estéril. Pues puede colocar protectores oculares sobre el apósito. Considere el traslado de estos pacientes a un centro de quemados designado según el protocolo local o recomendaciones de control médico. Esta parte es importante. Aquí. Ok, venga. Ok. Sí, mejor señalito, este pedazo está hasta acá. Esto sí es muy importante todo. O sea, requiere un cuidado inmediato y transportar al paciente inmediato, y mientras tanto hay que ponerle un apósito mojado en este caso, sí, y estéril. Puede colocar protectores oculares sobre el vendaje. Considere transportar a estos pacientes a un centro de quemados, no se les olvide. Y se ve así, uy, qué pucha. Y el párpado quemado, vean. Uy, no sea pendejo. Uy, qué pesar. Bueno, las quemaduras térmicas ocasionalmente causan daños importantes a los párpados.
Las flechas muestran algunas quemaduras de espesor total. Quemaduras de los párpados requieren atención hospitalaria inmediata. Palabras de sabiduría. Las quemaduras termales a la cara. Inhalación de quemaduras también puede ocurrir. Las quemaduras por luz. Los rayos infrarrojos, la luz de un eclipse solar. Si el paciente ha mirado directamente al sol y el láser de las quemaduras, todos pueden causar daños significativos a las células sensoriales del ojo. Cuando los rayos de la luz se enfocan en la retina, en las lesiones de retina, ¿Qué traducción tan pendeja? A ver, todos pueden causar daños significativos a las células sensoriales del ojo cuando los rayos de luz se enfocan en la retina. Las lesiones de retina causadas por exposición y estas exposiciones a la luz extremadamente brillantes generalmente no son dolorosas, pero pueden resultar en un daño permanente a la visión. Las quemaduras superficiales las quemaduras superficiales las quemaduras superficiales, el daño en los ojos puede resultar de los rayos ultravioleta de una unidad de soldadura por arco. La luz de una exposición prolongada a una lámpara solar o a una luz reflejada en una zona brillante cubierta de nieve. ¿Qué? Ceguera de la nieve. Una lámpara solar o a la luz reflejada en una zona brillante cubierta de nieve. Ceguera de la nieve. Vea pues, no tenía ni idea de eso. Ese tipo de quemadura no suele ser dolorosa al principio, pero puede volverse dolorosa de 3 a 4 horas después, cuando la zona dañada de la córnea responde a la lesión. Una grave conjuntivitis generalmente se presenta con enrojecimiento, hinchazón y producción excesiva de lágrimas. Okay. Puedes aliviar el dolor causado por estas lesiones corneales. Estas quemaduras cubriéndolas cada ojo con una gasa húmeda y estéril con un protector ocular. Haga que el paciente se acueste durante el traslado al hospital y proteja a los demás exposición a la luz brillante. El paciente debe ser examinado por un médico lo antes posible. Eso me hace acordar que cuando tú te pones a mirar hacia el sol y no puedes y te empieza a lloriquear los ojos. Estaba pensando en eso. Entonces, bueno. Las laceraciones. Las laceraciones en los párpados requieren una reparación cuidadosa como para restaurar la apariencia y la función. El sangrado puede ser abundante, pero generalmente se puede controlar con una presión manual suave. Si hay una laceración del globo en sí, no aplique presión sobre el ojo. La compresión puede interferir con el suministro de sangre en la parte posterior del ojo y provocar la pérdida de la visión por daño a la retina. Además, la presión puede comprimir el humor vítreo. Ok, ¿cómo se llama esta parte? Es una parte del ojo. Vitreous humor. Ok, sí, es una parte del ojo. El iris, el lente o la córnea. E incluso el retina fuera del ojo y causar daños irreparables o ceguera. Uy, no. Puta. Una laceración, vea. Un corte. Uy, no sé aprender. No sé qué hacía esto, pero se ve horrible. Aunque el sangrado puede ser abundante, nunca ejerce presión sobre el ojo. Y la última que acabamos de mirar, la presión puede comprimir el humor vítreo, iris, lente o incluso la retina fuera del ojo. Uy.
Humor vítreo. El humor vítreo, también llamado cuerpo vítreo, es una sustancia gelatinosa transparente que llena el espacio entre el cristalino y la retina del ojo. Su función principal es mantener la forma del ojo y proporcionar soporte estructural a la retina. Con el tiempo puede experimentar cambios y separarse de la retina, lo que se conoce como desprendimiento de vítreo. Ah, el humor vítreo es esto. Cuerpo vítreo, sí. Humor vítreo, sí, lo de adentro. Ah, ok. Es lo que le da la forma al ojo. Ahora sí. Sí, qué interesante. Y entonces, ¿esto es eso? Pues no parece, pero pues... No sé, qué raro. Nunca... Ah, perdón. Siga estas 3 pautas importantes del tratamiento de lesiones penetrantes en el ojo. Nunca ejerza presión ni manipule el ojo lesionado. En el glóbulo, hace referencia. De todos modos, no hay que hacerlo. Nunca si parte del globo ocular está expuesta, aplique suavemente un apósito estéril y húmedo para evitar que se seque. Cubra el ojo lesionado con un protector ocular metálico, una copa o un apósito estéril. Aplique apósitos suaves en ambos ojos y trasládelo rápidamente al hospital. En raras ocasiones, tras una lesión grave, el globo ocular puede desplazarse fuera de su órbita. No intente reposicionarlo, simplemente cubra el ojo y estabilícelo con un apósito húmedo y estéril. Recuerde cubrir ambos ojos para evitar más lesiones debido al movimiento simpático. Haga que el paciente se acueste en posición supina en camino al hospital para evitar una mayor pérdida del líquido del ojo. Aquí, por ejemplo, se salió el ojo. No sea pendejo. A ver. Una lesión que expone el ojo y lo otro es el cerebro. Esto es el cerebro. Uy, este man sí sobrevivió, si sobrevivió, Dios lo tenía para grandes propósitos. Otras estructuras deben cubrirse con apósito húmedo y estéril para evitar daños mayores. Esto sí hay que cubrirlo con un apósito estéril. Pucha. Traumatismo cerrado. Un traumatismo cerrado puede causar muchas lesiones oculares graves. Estas van desde el ojo morado común, resultado de una hemorragia en el tejido que rodea la órbita del ojo, a un gravemente dañado el globo. Es posible que observe una lesión llamada ifema o sangrado en la anterior cámara del ojo que oscurece parte o la totalidad del iris. Esta lesión común en traumatismo cerrado puede afectar gravemente la visión. El 25% de las efisemas y de las ifemas, están asociados con problemas subyacentes al globo. Lesiones al glóbulo, lesiones en el glóbulo del ojo. Una lesión grave en el ojo, y hay que cubrirlo para protegerlo de las demás lesiones y proporcionar transporte al hospital por una evaluación médica adicional. Ok. Un traumatismo cerrado. Claro, un golpe como los que se dan en el típico ojo morado es causado por sangrado en el tejido que rodea la órbita del ojo. Uy, no, pero esto sí, Dios.
Mira, esto sí es sangre dentro del iris. Ifema. Ifema. Una ifema es caracterizado por sangrado en la cámara anterior del ojo. Es común después de un traumatismo cerrado al ojo. Esta afección puede afectar gravemente la visión y debe considerarse una amenaza para la vista. Y esta es una ilustración del ifema, porque se va a llenar todo y pues imagínate, de sangre. A ver, traumatismo cerrado también puede causar fractura de la órbita del ojo, específicamente de los huesos que forman su piso y sostienen el globo cuando se asocia con un desplazamiento. Esta lesión a veces se denomina fractura por estallido, que es una fractura de la órbita de los huesos que se sostienen en el suelo de la órbita. Los fragmentos de hueso fracturado pueden atrapar algunos de los músculos que controlan el movimiento ocular, causando visión doble. Cualquier paciente que informe dolor, visión doble o disminución de la visión después de una lesión contundente en el ojo debe ser colocado en una camilla y transportarlo rápidamente al departamento de emergencias. Proteja el ojo de más lesiones con un protector metálico. Cubra el ojo para minimizar el movimiento del lado lesionado. Uy, no sea pendejo. Un paciente con una fractura por estallido es posible que no pueda mover los ojos juntos debido a problemas musculares. ¿Trampa? Entrapment. Sí, entrapment. ¿Eso qué significa? Quedar atrapado dentro de un vehículo. Por una trampa en el vehículo. Habitación o un contenedor sin salida o tener una extremidad u otra parte del cuerpo atrapada. Por lo tanto, el paciente ve imágenes dobles de cualquier objeto. Hijo de puta. Otro posible resultado de una lesión ocular contundente es el desprendimiento de la retina. Esta lesión se observa a menudo en deportes, especialmente en boxeo. Es indoloro, pero produce destellos, motas y flotadores en el campo de visión y una nube o sombra sobre la visión del paciente, por lo que la retina se separa de coroides nutricia. Esta lesión requiere atención médica inmediata para preservar la visión en el ojo. Las lesiones oculares después de una lesión en la cabeza. Lesiones oculares después de una lesión en la cabeza. Anormalidades en la apariencia. La apariencia, o ¿cómo dice esto en inglés? Es que no entiendo. Ok, anormalidades en la apariencia o función de los ojos a menudo ocurren después de una lesión en el cerebro. Cualquiera de los siguientes hallazgos oculares debería alertarle sobre la posibilidad de una lesión en la cabeza. Una pupila más grande que la otra en un paciente inconsciente. Lesiones en la cabeza. Sí, si el paciente está inconsciente y ves esto, arranca, patrón. Variación de la pupila en tamaño puede indicar una lesión en el cerebro. Los ojos no se mueven juntos ni apuntan en diferentes direcciones. Incapacidad de los ojos para seguir el movimiento del dedo según las instrucciones. Sangrado debajo de la conjuntiva, lo que oscurece la porción blanca esclerótica del ojo. Protrusión o abultamiento en un ojo. Registre cualquiera de estas observaciones junto con la hora en las que la realizó. En caso de que un paciente inconsciente recuerde mantener los párpados cerrados, la sequedad del tejido ocular puede causar lesiones permanentes y puede resultar en ceguera. Cubra los párpados con una gasa húmeda o manténgalos cerrados con cinta adhesiva transparente. Las lágrimas normales mantendrán los pañuelos húmedos. Lesiones por exposición. Los signos y síntomas de las lesiones por exposición varían desde dolor intenso
y pérdida de la visión hasta cuerpos extraños dentro del cuerpo. El globo, antes de atender a los pacientes después de la exposición, asegúrese primero de que la escena sea segura. El tratamiento de las lesiones oculares por exposición depende de la gravedad de la lesión. Si hay un cuerpo extraño dentro del ojo o dentro del glóbulo del ojo, no intente retirarlo. No intente retirarlo. Utilice una taza limpia o un objeto similar para proteger la zona. Si solo un ojo está lesionado, siga los protocolos locales que puedan incluir cubrir el otro ojo para eliminar el movimiento simpático. Los pacientes con pérdida o disminución repentina de la visión deberán recibir instrucciones verbales sobre las acciones que se están realizando a su alrededor. Si el paciente presenta inflamación grave o hematoma en el párpado, no intente forzar la apertura del párpado para examinar el ojo, porque esto aumenta la presión ya presente dentro del mismo glóbulo. Esto es terrible. Lentes de contacto y ojos artificiales. Las lentes de contacto pequeñas rígidas suelen ser de color, lo que facilita su visión. Las lentes de contacto grandes o blandas son transparentes y pueden ser muy difíciles de ver. En general, no debe intentar eliminar ninguno de los tipos de lentes del ojo de un paciente. Nunca debe intentar retirar un lente del ojo que ha sido o puede haber sido lesionado debido a la manipulación del lente. Puede agravar el problema, y el único momento en que se deben quitar los lentes de contacto inmediatamente en el campo es en caso de una quemadura química del ojo. En esta situación, la lente puede atrapar el químico y dificultar el riego. Ok, entonces en esta situación la lente puede atrapar el químico y dificultar el riego. Ok, el único momento en que se debe quitar los lentes de contacto inmediatamente en el campo es en el caso de una quemadura química del ojo. En esta situación la lente puede atrapar el químico y dificultar el riego. Esto lo va a señalar. Entonces, porque hay una parte donde dice que en general no debe intentar eliminar. Ok. Esta parte no deben quitarlos, pero aquí en general no debe intentar eliminar ninguno de los tipos de lentes del ojo de un paciente, y ya sabemos el resto. Solamente si hay quemaduras por químicos. Si es necesario quitar un contacto duro o un lente de contacto duro, utilice una ventosa pequeña humedeciendo el extremo con solución salina. Para retirar las lentes blandas, coloque 1 o 2 gotas de solución salina en el ojo. Pellizque suavemente el lente entre el pulgar y el índice enjuagados y levántelo de la superficie del ojo. Coloque el contacto del lente en un recipiente lleno de solución salina, una solución estéril, para evitar daños en el lente del contacto. En el lente de contacto. Siempre avise al personal de emergencias o el departamento si un paciente usa lentes de contacto, pues igual ahí los llevas, ¿no? Existen también estos cositos para retirar los lentes, se me había olvidado. El agua, removerlo, pellizcarlo. Ok. Entonces, para retirar lentes de contacto duros, utilice una ventosa especializada humedecida con solución salina estéril. Para retirar los lentes de contacto blandos, instilar 1 o 2 gotas de solución salina o irrigante de solución. A continuación, pellizque y el lente con el pulgar y el índice enjuagados. Ok. En ocasiones puede que tenga que atender a un paciente que usa prótesis ocular, un ojo artificial. A muchas personas les sorprende la dificultad para distinguir una prótesis de un ojo natural. Debe sospechar que un ojo es artificial cuando no responde a la luz ni se mueve.
en concordancia con el ojo opuesto o tener una apariencia similar. Si cree que un paciente podría tener un ojo artificial, pero no está seguro, pregunte. Si bien no hay problema si cuida un ojo artificial como si fuera uno normal, es fundamental comprender claramente la función ocular del paciente. Lesiones en la nariz. Las hemorragias nasales, que son las epistaxis, son un problema común que puede ocurrir espontáneamente o por un traumatismo. Una de las causas más comunes de hemorragia nasal es el traumatismo digital. Hurgarse la nariz con los dedos. O sea, por andarse metiendo los dedos en la nariz. Las hemorragias nasales se clasifican en anterior y posterior epistaxis. La epistaxis, nuevamente, ¿qué es? Es una hemorragia nasal. Epistaxis. Wow, epistaxis. Epistaxis anterior. Las hemorragias nasales suelen originarse en la zona del tabique nasal y sangran lentamente. Suelen ser autolimitadas y se resuelven rápidamente. Posterior, las hemorragias nasales suelen ser más graves. A menudo hacen que el paciente trague sangre, lo que puede provocar náuseas o vómitos. El traumatismo en la cara y el cráneo que resulta en una fractura basilar puede causar que la pared posterior de la cavidad nasal se vuelva inestable. La posterior, o sea, la parte de atrás. Debido a este riesgo, intentar colocar una vía aérea nasofaríngea en un paciente con un traumatismo facial significativo o con sospecha de una fractura basilar en el cráneo es controvertido. Siga los protocolos locales con respecto a la inserción de una vía aérea nasofaríngea en un paciente con un traumatismo craneoencefálico o facial. Voy a señalar esta parte. Al evaluar lesiones que afectan la nariz, es útil visualizar el interior de la nariz. La cavidad nasal está dividida en dos secciones o cámaras por el tabique nasal, que está hecha de cartílago. Dentro de cada cámara nasal hay capas de hueso llamadas cornetes. Dentro de cada cámara nasal hay capas de hueso llamadas cornetes, que están cubiertos por un revestimiento húmedo. Ambas cámaras tienen un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Ok, ambas cámaras tienen un cornete superior, cornete medio e inferior. Cuando una persona respira, el aire se mueve a través de las fosas nasales y se humidifica al pasar por los cornetes. Directamente encima de la nariz están los senos frontales y a cada lado de la órbita del ojo. Ok, el septum, frontal sinus, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate. Ok, los cornetes. Superior, medio e inferior. La nariz tiene dos cámaras individuales por el tabique nasal. Cada cámara está compuesta por capas de hueso llamadas cornetes. Por encima de la nariz están los senos frontales. Por encima de la nariz. A ver cómo se dice eso. Sinus. Sinus, o sea que frontal sinus. Esto entonces son los senos frontales. Esta parte, y estos son los cornetes. En pacientes con lesiones nasales graves también pueden haber lesiones en la columna cervical. Ten en cuenta que el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se diría en inglés?
el cerebrospinal fluid, CSF, fluid producido, ok, no está, líquido producido en los ventrículos del cerebro, que fluye en el espacio subaracnoideo y la valla y baña las meninges. Puede escaparse por la nariz o por las orejas después de una fractura en la base del cráneo. Si la sangre o el drenaje contienen el líquido cefalorraquídeo, producirá una coloración característica del apósito. Esto se puede observar al usar una gasa para absorber la sangre que fluye por la nariz o los oídos. Si el líquido cefalorraquídeo si hay sangre presente, la sangre estará rodeada por un anillo de líquido más claro. Esto suele denominarse prueba de halo. No retrase la atención ni el transporte en un paciente prioritario para realizar la prueba de halo. Puede controlar el sangrado por abrasiones y laceraciones nasales aplicando un apósito estéril. Si el paciente sangra profusamente por la nariz, lo más probable es que se deba a un traumatismo importante y debe considerar una lesión en la columna cervical. No debe mover al paciente si las vías respiratorias pues si puede gestionar las vías respiratorias en la posición actual del paciente para que el paciente no traumatizado que sangra por la nariz. Una forma eficaz de controlar el sangrado es colocar al paciente en una posición sentada, inclinada hacia adelante, y presione sus fosas nasales juntas durante 10 minutos. Para una discusión detallada del cuidado de la epifaxis, ve el capítulo 26, sangría. Ok. Lesiones en el oído. Aquí están las partes del oído. El oído, ya lo miramos. El oído es un órgano completo asociado con la audición y el equilibrio. Se divide en tres partes: el oído externo, que está compuesto por el pabellón de la oreja; la aurícula, que es la parte que se encuentra fuera de la cabeza; y el conducto auditivo externo, lo que conduce hacia la membrana timpánica o tímpano. El oído medio contiene tres huesos pequeños: el martillo, el yunque y el estribo. El ánbil debe ser ese. El ánbil, sí, el ánbil es el yunque, y el sternum y el estribo, que se mueve en respuesta a las ondas sonoras que golpean la membrana timpánica. Este es el mecanismo por el cual se escuchan y diferencian los sonidos. El oído medio está conectado a la nasofaringe por la trompa de Eustaquio. Esta conexión permite la igualación de la presión en el oído medio cuando cambia la presión atmosférica externa. El oído externo está compuesto por cámaras óseas llenas de líquido. A medida que la cabeza se mueve, también lo hace el líquido. En respuesta, las terminaciones nerviosas finas dentro del líquido envían impulsos al cerebro indicando la posición de la cabeza y la velocidad del cambio de posición. Entonces, la parte externa, el oído medio, y el oído interno, o es toda esta parte. Cóclea, ¿qué será esta cóclea? Cóclea. No lo veo acá. Bueno. Entonces esta es la membrana timpánica, el canal auditor externo. Esta sería la ¿cómo lo llamó? El pabellón de la oreja. Este es el martillo, este es el yunque y el sternum
se me olvidó el nombre de esto. El estribo. Wow. ¿Y aquí qué? Esa es mi pregunta. Bueno. El oído tiene tres partes principales: el oído externo o exterior, compuesto por el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo y la membrana timpánica; el oído medio, que incluye el martillo, el yunque y el estribo; y el oído interno, compuesto por dos recámaras llenas de líquido. Los oídos suelen lesionarse, pero no suelen sangrar mucho. Si la presión local no controla el sangrado, puede aplicar un vendaje de forma de rollo. Sin embargo, primero debe colocar un apósito suave y acolchado entre la parte posterior de la oreja y el cuero cabelludo, porque vendar la oreja contra la zona la zona sensible, el subyacente al cuero cabelludo, puede ser extremadamente doloroso para el paciente. En caso de una oreja avulsionada, debes envolver la parte avulsionada con un apósito estéril y seco. Póngalo en una bolsa de plástico y etiquétela con el nombre del paciente. Mantenga la parte avulsionada fresca y transpórtela al hospital con el paciente. A menudo el tejido avulsionado de la oreja puede reimplantarse. No sea pendejo. Y así, no, todavía no, todavía nos queda mucho. Bueno, los cambios repentinos en la presión creada por una onda expansiva puede romper una o ambas membranas timpánicas. Los pacientes con una ruptura en la membrana timpánica a menudo informarán de dolor en el oído intenso, dificultad para oír o zumbido en el oído afectado. La membrana timpánica también puede perforarse por la inserción de objetos como un hisopo de algodón demasiado dentro del oído. Cualquier paciente con sospecha de la membrana timpánica debe ser trasladada al hospital para una evaluación más detallada. El conducto auditivo externo es un lugar predilecto para que los niños coloquen objetos extraños como crayones o comida. Todos estos objetos deben ser retirados por un médico en servicio de urgencias. Nunca intente manipular el cuerpo extraño, porque podría presionarlo más hacia el conducto auditivo y causar daño permanente al oído y la membrana timpánica. Nuevamente, observe cualquier líquido claro que salga del oído de un paciente gravemente herido, porque esto puede indicar una fractura en la base del cráneo. Ok, continuamos. Entonces, dice: nuevamente, los cambios repentinos en la presión creada por una onda expansiva puede romper una o ambas membranas timpánicas. En los pacientes con una ruptura de la membrana timpánica a menudo informará de dolor de oído intenso, dificultad para oír o zumbido en el oído afectado. La membrana timpánica también puede perforarse por la inserción de objetos como un hisopo de algodón, o un copito, o un Q-tip, como lo llamen, demasiado dentro del oído. Cualquier paciente con sospecha de membrana timpánica o una lesión de membrana timpánica debe ser trasladado al hospital para una evaluación más detallada. El conducto auditivo externo es un lugar predilecto para que los niños coloquen objetos extraños como crayones o comida. Todos los objetos deben ser retirados por un médico en el servicio de urgencias. Nunca intente manipular el cuerpo extraño, porque podría presionarlo más allá del conducto auditivo y causar daño permanente a la membrana timpánica. Nuevamente, observe cualquier líquido claro que salga del oído de un paciente gravemente herido, porque esto puede indicar una fractura en la base del cráneo. Por cierto, yo quería mirar cómo es que se llama, ¿cómo es que dice?
Está aquí un poquitico más arriba. Pucha, cuando se ve la sangre con... Ah, venga, yo verdad que yo quería leer esto. Entonces, el pabellón de la oreja es la parte externa visible de la oreja. El conducto auditivo es el canal auditivo que conduce a la membrana timpánica. Y la membrana timpánica es el tímpano, una membrana delgada y semitransparente en el oído medio que transmite las vibraciones del oído al oído interno por medio de los huesillos auditivos. Y la trompa de Eustaquio es un tubo que conecta el oído medio con la orofaringe. La trompa de Eustaquio. Un tubo conectado en el oído medio con la orofaringe. ¿Cómo dice en inglés esto? Eustachian tube. External, tiene que ser este. Ok, venga, porque yo quería mirar cómo era que dice. Está aquí. La sangre con ese líquido. Ah, es que se me olvidó. Está acá. Esto aquí no está lejos, sino que me olvidó. Hemorragia, traumatismo digital, hemorragias nasales, no. Cráneo basilar, fractura basilar, no. Bueno, un momento. Ya lo encontré. Entonces es sangre, pongámoslo así, sangre con líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se ve? Presencia de la sangre líquido cefalorraquídeo LRC puede ser un signo de diversas condiciones, incluyendo hemorragia intracraneal, traumatismos, incluso una punción lumbar traumática. Es importante determinar la causa. Ok, pero ¿cómo se ve la sangre con eso? Porque dice que inicio. Ok, o sea, eso quiere decir que sería rojo, pero 2 minutos después se vería así y no tendría por qué verse así. Ok, gota de LCR con sangre. Ok, pero ¿cómo puedo saber si eso es? No, aquí están sustrayendo. Bueno, puede ser esto así. En la nariz. ¿Cómo voy a saber si? Bueno, pues unas son las goticas, pero a ver qué dice este video. Analizar el por qué yo creo que no es líquido cefalorraquídeo, pues es muy obvio. Primero que nada, al líquido cefalorraquídeo se ve por la nariz, se le llama rinorrea del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué no creo que es líquido cefalorraquídeo? Por la apariencia. Primero que nada, la apariencia del líquido cefalorraquídeo es transparente, acuosa, un poquito menos viscosa. Este líquido se nota amarillenta. El líquido cefalorraquídeo es totalmente acuoso, como si fuera un moquito de agua.
la consistencia es totalmente acuosa, es como si fuera agua. O sea, no tiene ni tanta viscosidad como el moco. Además, la rinorrea del líquido cefalorraquídeo trae algunos síntomas con ella, como podría ser las náuseas, visión borrosa y mareo. Ok. Ahora, lo que esta chica tiene es una fuga de moco por sinusitis. Esta fuga de moco por la nariz está relacionada con infecciones de los senos paranasales, relacionada a infecciones respiratorias altas, fuertes, muy fuertes. Probablemente pudo haber tenido COVID, pudo haber tenido una influencia fuerte. Este moco con las características es un moco amarillento, incluso a veces marrón, espeso y pegajoso y probablemente fue fétido. El flujo puede ser bilateral o unilateral, dependiendo de la fosa de la nariz, dependiendo pues de dónde vaya a haber el escurrimiento nasal. Y pues prácticamente esta chica se mira que estuvo enferma, se mira que se está recuperando de alguna gripe, de alguna influenza, y por eso yo creo que fue el moco por sinusitis. Si te gustó este video, no dejes de seguirme, dale un like y un comentario y nos vemos en el siguiente. Ok, qué interesante. Qué interesante. Ok, eso es lo que quería mirar para dejarlo claro. ¿Cómo sería el líquido cefalorraquídeo? Que incluso aquí dice que es prueba del halo. Vamos a ver cómo dice esto. Prueba del halo. Ah, pues prueba. Pues debe ser la sangre con ese. Con ese. Eso, sí. Ah, ok, sí, es lo mismo. Ok, listo, ya más entendido, que se forma como un halo alrededor de la sangre, entonces puede ser líquido cefalorraquídeo. Listo, quería dejar eso muy claro, espero que se haya entendido. Bueno, entonces fracturas faciales. Las fracturas de los huesos faciales suelen ser consecuencia de un impacto contundente. Por ejemplo, la cabeza del paciente choca contra un volante o un parabrisas en un accidente automovilístico, o es golpeado por un bate de béisbol o un tubo en una agresión. Debe asumir que cualquier paciente que haya sufrido un golpe directo en la boca o la nariz tiene una lesión facial. Una fractura facial. Otras pistas sobre la posibilidad de fracturas incluyen el sangrado en la boca, incapacidad para tragar o hablar, dientes ausentes o flojos y o fragmentos óseos sueltos o móviles. Los pacientes también pueden reportar una sensación de malestar al cerrar la mandíbula, lo que indica una mordida irregular. Las fracturas faciales por sí solas no constituyen una emergencia aguda a menos que se produzca una hemorragia grave. Sin embargo, son un indicio de un traumatismo contundente significativo. Aplicando esta región del cuerpo, la hemorragia grave de una fractura facial puede ser potencialmente mortal. Además de la hemorragia, existe el peligro de que se alojen coágulos de sangre en la parte superior de las vías respiratorias y causando una obstrucción. Entonces, esto y hasta acá. Entonces, debe asumir que cualquier paciente que haya sufrido un golpe directo en la boca o en la nariz, bueno, pues hay sangre en la boca, incapacidad para tragar, hablar, dientes ausentes o flojos o fragmentos de óseos sueltos o móviles. Entonces, las fracturas en la cara y la boca también pueden producir deformidad de fragmentos óseos sueltos. Sin embargo, los cirujanos plásticos pueden reparar el daño si las lesiones se tratan dentro de los 7 a 10 días posteriores a la lesión. Asegúrese de extraer y conservar los dientes sueltos o los fragmentos óseos de la boca. A menudo es posible reimplantarlos. También es importante quitarlos, así como cualquier dentadura postiza o puente dental suelto, para protegerse con las vías obstrucción de las vías respiratorias. La extracción de la dentadura postiza afectará la forma aparente de la mandíbula del paciente.
Wow. Sangrado después de una lesión por aplastamiento. Un golpe en la cara puede ser mortal porque además de lo externo, la hemorragia o coágulos de sangre en las vías respiratorias puede causar obstrucción completa. Pérdida de dientes y vea cómo se deformó el maxilar superior y cómo están las muelas acá. Los brackets, uy, aquí está así, uy, aquí sí está duro. Guarde cualquier diente o fragmento de hueso perdido después de la lesión en la boca. Incluso en caso de pérdida traumática de un diente, la posibilidad de una reimplantación exitosa es muy buena, especialmente si el diente está conservado en un almacenamiento adecuado de los dientes en solución, leche fría o solución salina estéril. Wow. Me perdí a diente. Esto me hace acordar en The Walking Dead. La muerte de Glenn y de... En esta. Venga, a ver si se puede. Y además... Así no es como funciona. Ya se los había dicho claramente. La primera era gratis. Luego que dije que iba a... Y aquí es cuando le muestran, y creo que aquí, en este momento es cuando a él se le salió un ojo. Para hacer un poco más gráfico. Aquí. Así. Y ahí se ve cómo se le salió, se ha salido el ojo. Ya. Eso es un ejemplo de cuando se sale el ojo. Se le salió el ojo. Bueno, este es un gran ejemplo de eso. Interesante. Pero muy bueno. Pero bueno, esa era la idea que quería mostrar. Bueno. Otra fuente de obstrucción potencial de las vías respiratorias es la hinchazón, que puede ser extrema dentro de las primeras 24 horas después de la lesión. Si nota hinchazón durante la evaluación o en cualquier momento mientras el paciente está en su cuidado, verifique obstrucción en las vías respiratorias. Listo. Lesiones dentales. Las lesiones dentales pueden ser traumáticas para el paciente. No solo es traumática la lesión en sí, sino que también puede perderse los dientes permanentes, lo que afecta desde la alineación hasta la sonrisa. Tenga esto en cuenta y téngalo en mente al brindar la atención. El sangrado producirá siempre que un diente se desplace violentamente en su alveolo. Por lo tanto, aplique presión directa para detener el sangrado, para mantener abiertas las vías respiratorias. Realice succión si es necesario. También mantenga
los dientes agrietados o flojos, o tenga en cuenta que los dientes flojos, agrietados o flojos pueden potencialmente obstruir las vías respiratorias, por lo tanto puede ser necesario succionar. Al manipular un diente abulsionado, manipúlelo por la corona, no por la raíz. Al transportar al paciente, me perdí. Al transportar al paciente, lleve consigo el diente colocándolo en un almacenamiento especial de dientes con solución si está disponible en sus suministros, o en leche fría o solución salina estéril. También existen kits comerciales que pueden utilizarse. Notifique al centro receptor sobre la abulsión dental, ya que se recomienda la reimplantación dentro de 1 hora después del traumatismo. O sea que si no, paila. Lesiones en la mejilla. Es posible que te encuentres con un objeto empalado en la mejilla del paciente. Si no puede controlar el sangrado y está comprometida la salud del paciente y las vías respiratorias, es posible. Si es posible. Ok, a ver. Si no puede controlar el sangrado y está comprometida la salud del paciente, si es posible que las vías respiratorias... No, esto está mal traducido acá. Si no puede controlar el sangrado y está comprometida la salud del paciente, más bien sería por hemorragia o en las vías respiratorias. Retire el objeto, entonces si es posible, retire el objeto incrustado y aplique presión directa en la parte interna y externa de la mejilla. El vendaje no debe ser tan fuerte que obstruya la boca y dificulte la respiración del paciente. Lesiones del cuello. El cuello contiene muchas estructuras que son vulnerables a sufrir lesiones por traumatismo cerrado, como por ejemplo desde un volante en un accidente automovilístico, por una lesión penetrante como una puñalada o una herida de bala. Estas estructuras incluyen la parte superior de las vías respiratorias, el esófago, las arterias carótidas y las venas yugulares, el cartílago tiroides o la nuez de Adán, el cartílago cricoides y la parte superior de la tráquea. A cualquier lesión en el cuello es grave y debe considerarse potencialmente mortal hasta que se demuestre lo contrario en el departamento de emergencias. Lesiones contundentes. Cualquier lesión por aplastamiento en la parte superior del cuello tiene el potencial de involucrar la laringe o la tráquea. Los ejemplos incluyen una colisión con un volante, un intento de suicidio por ahorcamiento y una lesión por tendedero. ¿O una lesión por tendedero? No entiendo. Ok. Sí, por un tendedero sufría al manejar una bicicleta. Una vez que los cartílagos en la parte superior de las vías respiratorias y la laringe están fracturados, no vuelven a su posición normal. Este tipo de fractura puede provocar pérdida de voz, dificultad para tragar, dolor grave y a veces fatal. La obstrucción de las vías respiratorias y fuga de aire hacia los tejidos blandos del cuello. La presencia de aire en los tejidos blandos produce una sensación de crujido, característica llamada efisema subcutáneo. Y el efisema subcutáneo es una sensación característica de crujido que se siente al palpar la piel, causada por la presencia de aire en los tejidos blandos. Si sientes esta sensación cuando palpas el cuello, debe mantener las vías respiratorias lo mejor que pueda y proporcione rápidamente estos pacientes y proporcione transporte inmediato. Tenga en cuenta que la obstrucción completa de las vías respiratorias puede desarrollarse rápidamente en estos pacientes. Se presentan como resultado de hinchazón o sangrado en los tejidos subyacentes. Puede ser difícil de controlar las vías respiratorias en pacientes con estas lesiones, por lo tanto, ILS debe considerar el apoyo temprano si está disponible. Un incidente con una lesión en la garganta también puede haber causado una lesión en la columna cervical. Por lo tanto, podría estar indicada la restricción del movimiento espinal.
Fracturas en la laringe, otra que pueden provocar fugas de aire en las vías respiratorias, en los tejidos subcutáneos. La presencia de aire en los tejidos blandos de una sensación de crujido llamada efisema subcutáneo. Y aquí se ve cómo se inflamó aquí la parte de esta zona de aquí del cuello por aire. Lesiones penetrantes. Pues este es terrible. Las lesiones penetrantes en el cuello pueden causar sangrado profuso. La laceración de los grandes buques en el cuello o las grandes arterias en el cuello, como la carótida y las yugulares, lesiones en los vasos carótidos y yugulares en el cuello puede causar una hemorragia, también conocida como exsanguinación. Las lesiones en estos grandes vasos también pueden permitir la entrada de aire al sistema circulatorio. Si se ha perforado una vena, es posible que succione aire a través de esta o hasta a través de ella hasta el corazón. Una situación clínica denominada embolia aérea. Es la presencia de aire en las venas que puede provocar un paro cardíaco si se entra al corazón. Una gran cantidad de aire en el atrio derecho y en el ventrículo derecho del corazón puede conducir a un paro cardíaco. Las vías respiratorias, el esófago e incluso la médula espinal puede resultar dañado por una herida penetrante. Por ejemplo, parece estar viva, espero que lo esté. Puede producirse lesiones penetrantes en el cuello en sangrado profuso si una arteria carótida de la vena yugular está dañada. Ya no se les olvide que para esto se puede hacer un vendaje en rosquilla o en dona y, como le he dicho, esta señora había que transportarla casi que de inmediato. Oh, qué interesante, se me ocurre, mañana voy a preguntar que en este caso pues uno tiene que presumir de lesión en la espina, pero ¿cómo hace uno para inmovilizar el cuello de esta persona, no? Eso sería interesante. La presión directa sobre el lugar del sangrado controlará la mayoría de las hemorragias en el cuello. Siga los pasos. Ok, aquí está la presión en la herida. Aplique presión directa en el sitio del sangrado utilizando la yema de un dedo enguantado, si es necesario para controlar el sangrado. Aquí viene, se le pone, aplica una solución estéril o un vendaje oclusivo, que es un vendaje oclusivo para garantizar que el aire no entre a una vena. Entonces dicen, aplique presión directa en el sitio del sangrado usando la yema del dedo enguantado, si es necesario para controlar el sangrado. Aplique una solución estéril en el vendaje oclusivo para garantizar que el aire no entre en una vena. Asegure el vendaje y cúralo con una gasa enrollada añadiendo más aderezo si es necesario. Envuelva la gasa alrededor y debajo del hombro del paciente, o sea, aquí y así, de aquí a acá, o en lo contrario, de aquí a acá, ¿sí? No alrededor, no vas a ahorcarlo. Envuelva la gasa alrededor y debajo del hombro del paciente para evitar posibles problemas en las vías respiratorias y frente a la circulación también. No enrolle la gasa alrededor del cuello. A pesar del uso de estas medidas, los tejidos dentro del cuello pueden continuar sangrando y comprimiendo la parte superior de las vías respiratorias, por lo que es buscar señales de obstrucción de las vías respiratorias. Es posible que sea necesario aplicar presión tanto por encima como por debajo de la herida penetrante para controlar el sangrado potencialmente mortal de la arteria carótida, como la imagen que está arriba, y la vena yugular que está abajo. ¿Sí? También es posible que deba tratar al paciente por shock, obviamente. Si está indicado, inicie precauciones de restricción de movimiento espinal y proporcione un traslado inmediato y asegúrese que las vías respiratorias permanezcan abiertas en ruta y aplica alto flujo de oxígeno. Lesiones laringeas, o sea, acá. Traumatismo por fuerza contundente en la laringe puede ocurrir cuando un conductor sin cinturón de seguridad golpea el volante o cuando el conductor de moto de nieve o un ciclista todoterreno golpea un tendedero o un cable fijo tendido a través de un límite de propiedad. La laringe queda aplastada contra la columna cervical, resultando en lesión de tejidos blandos y fracturas o separación de los mismos.
que se llama fascia. El tejido conectivo similar a una fibra que cubre las arterias. No entiendo por qué lo llaman así, pero bueno. Porque hay uno que se llama disfasia, que es dificultad para disfasia, y la otra es disfonía. Pero disfasia que es dificultad para tragar, ¿sí? Verifiquemos. Disfasia y disfagia. Disfasia. No, esta es disfagia. Disfagia es dificultad para tragar. Y disfasia es dificultad para hablar. Disfagia, la dificultad para tragar. Fascia. Y la otra es que es disfa y disfasia, que es dificultad para hablar. Ajá. Sí. Fascia, tejido conectivo similar a una fibra de que cubre las arterias, venas y tendones y ligamentos. Bueno, pues no estoy de acuerdo, pero bueno. Que conecta los cartílagos tiroides y cricoides. Esta estrangulación también se puede encontrar en lesiones en ahorcamientos intencionales o no intencionales. Siempre que sospeche de que se ha producido una lesión en la laringe, debe sospechar algo posible de una lesión en la columna cervical. Las lesiones abiertas hacia la laringe pueden ocurrir como resultado de un apuñalamiento o penetración con un objeto similar, penetrante, y objetos empalados. No deben eliminarse a menos que interfieran con el RCP. Estabilizar todos los objetos empalados si no están obstruyendo las vías respiratorias. Ver el capítulo anticipante de lesiones de tejidos blandos. Lesiones importantes en la laringe representan un riesgo inmediato de las vías respiratorias, compromiso debido a la interrupción del paso normal del aire, hinchazón de los tejidos blandos o aspiración, entrada de sólidos o fluidos desde la orofaringe o nasofaringe en las vías respiratorias. De sangre, de sangre. A ver, nuevamente este paso está como muy raro. Lesiones importantes en la laringe representan un riesgo inmediato de las vías respiratorias. O un compromiso inmediato, es que esa traducción, un compromiso inmediato de las vías respiratorias, debido a la interrupción del paso normal del aire, hinchazón de los tejidos blandos o aspiración. Hinchazón de los tejidos blandos o aspiración. Entrada de sólidos o fluidos desde la orofaringe o nasofaringe en las vías respiratorias. De sangre. Entonces, hinchazón de tejidos blandos o aspiración de sangre. Ok. Los signos y síntomas de la laringe en las lesiones incluyen respiración por angustia, ronquera, dolor, dificultad para tragar, que es disfagia, ya lo dije ahorita, disfagia, cianosis, piel pálida, esputo en la herida, efisema subcutáneo, hematomas en el cuello, hematoma o sangrado. Para tratar una lesión laringea, asegure la parte posterior del paciente, las vías respiratorias y proporcione oxígeno y ventilación según sea necesario. Siga los protocolos locales sobre el uso de precauciones para la columna vertebral. A mí este pedazo no me quedó muy claro la traducción. Está como muy raro. Venga, yo lo pongo en inglés. Heridas significantes en la laringe pos un inmediato riesgo del compromiso de las vías respiratorias, porque una disrupción del normal pasaje de aire en los tejidos suaves al tragar o por aspiración de sangre. Entonces, y eso quiere decir que es por entrada de sólidos o fluidos desde la orofaringe y la nasofaringe dentro de la vía respiratoria. Los signos y síntomas de la laringe, de la serie de lesiones en la laringe incluyen respiración de distrés o angustia por respiratoria,
O awarenesses, ¿qué es lo que es awarenesses? Ronquera. Dolor, dificultad para tragar, que es disfagia. Disfagia y disfasia. Disfagia, disfagia. Laringe. Ok. Cianosis, piel pálida, esputor, ¿cómo es que se dice? Esputo en la herida, efisema subcutáneo, bruising, hematomas en el cuello, un hematoma o el sangrado, sputum, que es esputo con sangre, no me acuerdo ahorita. Esputo con sangre te conoció como hemoptisis, es la expectoración de sangre o moco sanguinolento de los pulmones o la garganta. Puede variar desde pequeñas cantidades de sangre mezclada con el esputo hasta grandes cantidades de sangre pura. La hemoptisis puede ser causada por diversas afecciones, algunas de las cuales son graves, por lo que es importante buscar atención médica si se tose sangre. Sí, ok, este es un gran ejemplo. Sangre con moco. Ok, sí, sangre con moco. Bueno, y así hemos concluido el capítulo 28. Pero antes de eso, yo quería señalar algo que leímos hace un poco, que yo no lo señalé. Factores faciales no está aquí. Ok. Esta parte. Entonces, en pacientes con lesiones nasales graves también puede haber lesiones en la columna cervical. Mantenga, teniendo en cuenta el líquido cefalorraquídeo pueden escaparse por la nariz o por las orejas después de una fractura en la base del cráneo. Si la sangre o drenaje contiene sangre, puede producir una coloración característica del apósito. Esto se puede observar al usar una gasa para absorber la sangre que fluye por la nariz o los oídos. Si hay sangre presente, esta es rodeada por un anillo de líquido más claro. Esto suele denominarse prueba del halo. Esto, entonces es aquí. No retrase la atención de transporte un paciente prioritario para realizar la prueba del halo. Y una fractura en la base del cráneo. Hasta aquí. De aquí para arriba. Esta parte. Se me olvidó marcarla. Ahora sí. Y diría así. En pacientes con lesiones nasales graves también puede haber lesiones en la columna cervical. Tenga en cuenta que el líquido cefalorraquídeo puede escaparse por la nariz o por las orejas después de una fractura en la base del cráneo. Si el líquido cefalorraquídeo hay sangre presente, la sangre estará rodeada por un anillo o líquido más claro. Esto suele denominarse prueba de halo. No retrase la atención y el transporte de un paciente prioritario para realizar esta prueba del halo. Muy importante. Y así terminamos este capítulo y vamos a pasar al capítulo 29, que son heridas en la cabeza y en la espina y en la columna vertebral. Pero primero vamos a hacer el quiz.